Terminaba el video anterior con el ejemplo este de la narrativa sobre los padres inmigrantes en Suecia siendo peores padres que los suecos y cómo eso impacta los servicios que ofrecen los municipios en términos de apoyo para padres y madres, me refiero cuando digo padres, padres y madres. Pues eso es solo un ejemplo donde la narrativa pues influye en qué es lo que te dedicas tú en el municipio. Y por eso es interesante también estar consciente de la narrativa y la fuerza que tiene. Porque lo que pasa con la narrativa es que al final también se convierte en una realidad. Y si vosotros o los que están trabajando dentro de un municipio empiezan a desarrollar una narrativa, un entendimiento de que un grupo específico, por ejemplo, es la base de todos los problemas, al final, en vez de solucionar los problemas, van a procurar solucionar la situación de este grupo específico. Y normalmente ese no es el camino a ir, sino el camino a ir es al fondo con el problema, que normalmente es una situación, un aspecto de la vida o algo parecido, más que el grupo en sí. Por ejemplo, el ejemplo que di de que la idea de que los padres inmigrantes tienen más problemas con la paternidad o son peores padres, como se está empezando a difundir ahora, una idea. Pues bueno, en el fondo, digamos que es así, digamos que es así. No hay estadísticas que lo enseñan, pero digamos que es así. Entonces, seguramente una explicación más racional y más lógica que sea por el mero hecho de ser inmigrantes es que hay discriminación en Suecia. Esto es algo que está evidenciado hace tiempo, que si te llamas un nombre típico sueco, más fácil te llaman a una entrevista para un trabajo que si te llamas un nombre típico árabe o que suene español o suramericano. Entonces, ¿qué pasa? Que es más difícil conseguir trabajo. ¿Qué pasa? Que hay que trabajar más duro cuando tienes un trabajo. Más horas, estás con menos, digamos, estatus en tu trabajo y tienes que hacer más lo que te pide el jefe, aunque sea trabajar de noche, por ejemplo. Bueno, y contra más trabajas, pues más difícil va a ser padre, por ejemplo. Entonces, digamos, una intervención adecuada, una solución al problema adecuada había sido ver cómo podemos apoyar a los padres o trabajar en relación a los empresarios para que no abusen de los padres que son inmigrantes, porque son padres y necesitan cuidar de sus hijos. ¿Veis la diferencia, no? Pues eso es lo que voy, que las narrativas que creamos al final, si empiezan a hacer que en vez de ir a por el problema que hay de verdad, vamos a por un problema secundario, un problema que en realidad tiene otra raíz, pues no solucionamos nada. Otro aspecto de la narrativa es que, aparte de estigmatizar a grupos o crear diferencias sociales que no sirven de nada, sino solo crea desigualdad de realidad y confrontación y cosas de esas que no queremos, también es que dependiendo de cómo eliges la narrativa, a veces puede ser más o menos difícil el hacer los cambios que se necesitan hacer en el municipio, por ejemplo. Tengo un ejemplo que es que he ido observando cómo muchos municipios que en Suecia son de izquierdas, digamos, que ponen más énfasis en el tema vegetariano. O sea, hay como una cultura en grupos de izquierdas más fuerte de ser vegetariano. Entonces, lo que tiene la comida vegetariana es que también tiene menos impacto climático en el cambio climático negativo, digamos, y comer más comida vegetariana, menos carne, pues es mejor para el tema medioambiental. Y entonces lo que he observado es que cada vez que un parlamento municipal propone tener comida vegetariana, la parte del parlamento que es de derechas y no tiene esa identidad de ser vegetariano se opone y complican muchísimo el empezar a servir comida en los coles, por ejemplo, o en las casas de ancianos que hay. Complica mucho el poder tener nuevas estrategias para tener la comida más acorde con lo que sería bueno en cuanto a mitigar el cambio climático. Simplemente porque ellos en su identidad no tienen el ser vegetariano y lo ven como algo que yo voy a comer cebolla todo el día, así. Pero lo que están de acuerdo todos los partidos políticos es en que hay que mitigar el cambio climático. Entonces, por ejemplo, todavía no lo he visto, pero si un municipio cualquiera, ya sea de izquierdas o de derechas, iba a proponer, oye, vamos a decidir que
servimos comida en los coles que no hace daño ninguno al medio ambiente, que mitigamos totalmente, o sea, no tenemos impacto negativo al cambio climático, nada con la comida. Eso lo pueden decidir sin decidir que sea comida vegetariana, porque ahora también hay ciencia, académicos que han dicho que hay que comer, para salvar el planeta, digamos, tenemos que comer poca carne, pero no hace falta eliminar la carne del todo. Pero tenemos que bajar la consumo de carne como, bueno, mucho. La narrativa podría ser esa. Vamos a servir comida que sea buena para mitigar el cambio climático. Y en vez, la narrativa que se usa es vamos a comer comida vegetariana. Con la primera narrativa, pocos se oponen porque todos están a pro de mitigar el cambio climático, pero con la segunda, la derecha se opone porque no tienen en su identidad, están en contra, en algún sentido, del vegetarianismo. No voy a decir que la derecha está en contra, pero no lo tienen en su identidad y como que reaccionan siempre políticamente. Bueno, así que también eligiendo también qué narrativa cuentas y en realidad poniéndote más acorde a la realidad, como en este sentido, muchas veces pues a lo mejor sales ganando. Bueno, el tema de la narrativa y el discurso, al fin y al cabo, creo que lo importante es blindarse contra toda narrativa, de alguna manera, o de toda la manera posible, blindarse en el margen de lo posible contra narrativas negativas y destructivas y que creen desconexión social, ¿no? que causen daño a la cohesión social. Y cómo hacer esto en realidad, creo que la manera, yo no sé de ninguna poción mágica, pero una comunicación estratégica es importante y el ser consciente todo el tiempo de cómo comunicáis y si en la comunicación estáis creando narrativas que excluyen a grupos o que atribuyen a ciertos grupos ciertas características. Bueno, eso también es algo para ir pensando un poco más a profundidad. Esto muchos en su comunicación estratégica no lo tienen y yo propondría que sí, meterlo por ahí si podéis, porque es una parte importante. Para acabar, el tema de los discursos y las narrativas y conectarlo directamente a las estrategias municipales de desarrollo, voy a comentar justamente lo que es la visión y cómo la narrativa es en realidad la que construye la visión. Os decía, creo que en el primer video, que cómo vas a explicar una visión sin contar un cuento sobre esa visión, porque es algo que no existe, es una historia sobre el porvenir, algo que viene en el futuro, no existe ahora. Y entonces, por ejemplo, digamos que hay un municipio, que parece que lo hay, que se explica de esta manera su visión. Tiene una visión de ser un municipio autoabastecido, con las demandas de la población satisfechas, con personas preparadas, con transporte sostenible, sin indisciplinas sociales y saludable. Entonces, si tú tienes esta visión como municipio, en tu plan estratégico, tienes que pensar qué historias van a construir esta realidad. Porque lo que es una visión ahora, quieres que sea una realidad en el futuro. Y si estás de acuerdo que la realidad, como la entendemos, parte de la narrativa o es en parte construida por una narrativa que puede ser hasta autocrearse con una narrativa que explica que es así el caso, ¿cómo haces? ¿Qué historias, qué ejemplos, qué sucesos contemporáneos o históricos o presuntamente futuros construyen esta narrativa que quiere, por ejemplo, este municipio con esta visión? Y por el opuesto también se puede mirar qué narrativas hay que pueden peligrar esta visión, que pueden peligrar o hacer surgir otras narrativas que sean opuestas a lo que quiere comunicar esta visión, por ejemplo. ¿Qué puede crear división? ¿Qué puede crear una cultura de desconfianza? ¿Qué puede crear una precariedad o una sensación de precariedad en el municipio? ¿Qué historias se quieren evitar para una cosa tan simple como el tener una visión, una narrativa de que hay un transporte sostenible como tenía este municipio?
qué eventos pueden suceder que mitiguen esa imagen, que vayan en contra de esa imagen. Y cuando surjan, porque seguro que van a surgir, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo albergamos esta realidad? Siendo reales, no escondiendo la realidad, pero al mismo tiempo ayudando a la visión, ayudando a la narrativa. Bueno, un ejemplo así concreto para acabar, para que también vuestras mentes vayan metiéndose en vuestras CDMs y viendo cómo la estrategia de comunicación también tiene sitio ahí y cómo la podéis ir metiendo. Creo que va a ser un complemento bueno, importante, que puede beneficiar mucho en el trabajo que vais a hacer y beneficiar a los ciudadanos principalmente. Acordaros siempre que todo esto es muy interesante, muy emocionante y lo hacemos por ellos, ¿verdad? Eh, Voy a decir algo también resumiendo el todo de alguna manera para no poner otro vídeo más solo porque sí. Y en realidad volver a eso, que tenemos una comunicación externa, una comunicación interna y estas dos todo el tiempo dependen del discurso y la narrativa que haya, las narrativas que hayan en el municipio. No veo como posible ni viable el desarrollar una comunicación estratégica sin una de estas tres partes. Te digo que no haga falta otras, o se pueden explicar de otras maneras que yo lo he explicado, pero por aquí va la cosa. Y lo dicho, los ejercicios que habéis hecho, habéis ido yendo, ya los podéis repasar e ir introduciendo en el plan estratégico el documento de Word que teníais. Si no lo habéis ido metiendo, meterlo ya, porque es que prácticamente ya habéis acabado vuestro plan estratégico. Y lo tenéis ahí listo para enchufarlo al EDM o para utilizarlo por su cuenta. Bueno, yo también digo gracias, lo he pasado bien en nuestras comunicaciones, lo dicho, mayoritariamente unilaterales por aquí, pero agradezco los contactos que habéis tomado. Me cultiva mucho el tener esta comunicación y espero que nos volvamos a ver, tal vez en la realidad, cuando el planeta lo permita, para reconectar también con ese tema, que tenemos que cuidar el planeta, nos tenemos que cuidar de nosotros y a desarrollar, a hacer municipios bien buenos que sirvan a la gente y que puedan hacernos a todos más felices. Hasta la próxima.